Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Lecciones muy profundas acerca del reino de Dios. En estas parábolas él siempre hacía señalamientos directos de la salvación por gracia, del carácter cristiano. Y bueno, vamos a ver cómo en las parábolas también encontramos enseñanzas que traen implícita la misericordia y el amor del Señor, siempre con la intención de sembrar en el corazón de los oyentes, al mismo tiempo que los instruía, pues su carácter compasivo, un carácter que él siempre mostró. Y recordemos que quienes acompañaban cercanamente al Señor Jesucristo eran sus discípulos. Entonces él siempre, pues ahora sí que como maestro que fue, que es, y nos sigue enseñando, pues trataba de ir dirigiendo a sus discípulos para la obra que vendrían adelante. La parábola que vamos a ver hoy es la parábola del buen samaritano. De hecho, esta enseñanza se llama Samaritanos en el Camino. Y esta parábola surge como una respuesta a la pregunta que un escriba, un intérprete de la ley, le hace sobre la vida eterna. O sea, nosotros tenemos que siempre estar bien conscientes y pendientes del contexto en el cual se expresó las enseñanzas que nos daba el Señor. De tal manera que, aunque esta pregunta no tenía buenas intenciones por parte de este escriba, de este intérprete de la ley, sí era una buena pregunta. Y eso permitió una respuesta, pues mejor todavía, acerca de la vida eterna. Y en esta enseñanza, en esta parábola, vamos a encontrar dos direcciones. La primera y más importante va a ser el mensaje de salvación, con la actitud de quienes tenemos la responsabilidad de dar el mensaje por gracia, o sea, de predicar el Evangelio. Y por otra parte, también el Señor hace una confrontación hacia la insensibilidad por el dolor ajeno, en contraste al carácter compasivo que Dios demanda de sus hijos, porque el Señor nos vino a poner muestra de su misericordia y de su cuidado. Y vamos a ir de lleno a la parábola. Acompáñame a Lucas, por favor, en el capítulo 10, a partir del versículo 25. El contexto es que el Señor está enseñando, está en un lugar, como siempre, y dice así: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Por eso le decía que la pregunta no fue con muy buenas intenciones, o sea, la intención era probarle. Pero la pregunta es: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, esta pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?, es algo que comúnmente el hombre cree que puede lograr por su cuenta. Si usted se da cuenta, todas las religiones, todos los procesos religiosos llevan a la gente a hacer cosas para ganar la vida eterna o para ganar el favor de Dios. Y para los intérpretes de la ley, o sea, los religiosos de aquella época, era lo mismo. Ellos consideraban que la vida eterna se ganaba por obras, o por los recursos, o por lo que tenían. Vemos que la costumbre de los religiosos era probar al Señor. Sin embargo, jamás encontraban falta en Él. Y finalmente siempre resultaban confrontados. Así que el Señor Jesús, quien tenía una forma muy peculiar, muy sabia de tratar las preguntas tramposas que le llegaban a hacer, pues en este caso responde con otra pregunta. Entonces la primera pregunta fue: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Ahora, Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Bueno, acuérdese que el que preguntó fue un hombre
que se conocía las Escrituras, pero de manera tremenda. Así que le pregunta, algo así, parafraseando, tú que eres maestro de la ley y conoces las Escrituras, ¿cómo las lees? ¿Qué dice Dios en ellas? En ese momento el escriba contesta muy bien, porque se la sabía. Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que este hombre sabía los mandamientos, ¿verdad?, establecidos en la Escritura. En el versículo 28 Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, con que hagas lo que estás escuchando, lo que estás diciendo, con eso vas a vivir. Al verse atrapado con su propio conocimiento, en lugar de rendirse a la evidencia de su falta de amor, de la trampa que quería ponerle al Señor, contesta con una pregunta más, pero podríamos pensar que es hasta absurda. Dice el versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿usted cree que... Bueno, ¿ustedes sí saben quién es su prójimo? Sí, ¿verdad? O sea, como que no es una pregunta, y mucho menos para un hombre tan sabio, tan letrado, Pero bueno, ¿qué dice? Queriendo justificarse, justificar su actitud. Es entonces cuando el Señor Jesús da la respuesta a su pregunta por medio de esta preciosa parábola conocida como el buen samaritano, donde va a exponer precisamente el carácter de quienes, como este hombre, solo veían la fe como un medio para sacar provecho, para alcanzar sus propios fines. Y empezamos en Lucas 10:30. Le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pregunta el Señor después de darle esta historia. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dice, lo mismo que le dijo al principio, haz tú lo mismo. O sea, realmente lo único que ganó el escriba fue que el Señor le volviera a decir, haz lo mismo. Bueno, vamos de lleno a la parábola porque vamos a descubrir cosas muy interesantes. Y además vamos a encontrar unas promesas bien bonitas, Mire, historiadores de la época mencionaban que la ruta entre Jerusalén y Jericó, al ser principalmente comercial, era un camino muy peligroso. A ese camino se le conocía usualmente como camino de sangre, así se le llamaba. ¿Por qué sería? Pues por los continuos asaltos a los viajeros, de la manera como pues ahí había tantos delincuentes. No es difícil en la actualidad encontrar caminos de sangre por todas partes, ¿verdad? Ya hay veces que uno ya sabe a dónde puede ir, a dónde uno no debe ir, o por dónde puede pasar. Bueno, en aquella época también. Y es en ese lugar donde encontramos a un hombre que ha sido asaltado, agredido gravemente para robarle. Quizás se quiso defender, opuso resistencia, lo dejaron mal herido, dice medio muerto. Y bueno, aquí nosotros tenemos que empezar a ver también el aspecto espiritual de la enseñanza. Acuérdense que la Biblia es un libro espiritual que nos va a mostrar con todos estos detalles una lección.
A los asaltantes, mis hermanos, no les importa la vida de nadie. A los que delinquen, a los que roban, a los que hacen mal, no les interesa la vida del que está enfrente. Y pues les fue fácil dejarlo en esas condiciones. No sabemos si aquel hombre era un comerciante que venía de vender sus mercancías. Imagínese que hubiera sido un hombre que acababa de hacer un negocio, iba para su casa muy contento por lo que representaba para su familia. O quizás era un trabajador que regresaba de trabajar de Jerusalén hacia Jericó. El caso es que viajar por ese camino era peligroso y se recomendaba que a menos que la gente tuviese mucha urgencia o se cuidara y fuera en horas que se podía viajar, pues preferible no viajar. Las recomendaciones en aquel tiempo para viajar, y eso era por cualquier camino, sobre todo para quienes comerciaban, era que mejor viajaran en caravanas. Y esa era la costumbre en aquellos tiempos, viajar en caravana. Ahora, seguramente este hombre sabía que viajar por ese lugar iba a significar exponer su vida, pero lo hizo. Y aquí comenzamos con la enseñanza. Exponer la vida, mis hermanos, es algo usual en nuestra forma de vivir. O sea, y sobre todo cuando no conocíamos del Señor. Porque aún sabiendo el riesgo personal y aún para la familia, llegamos a andar por caminos muy peligrosos. ¿Cuántos pueden recordar, espero que sea recuerdo, que no sea actual, que anduvieron por el mundo en caminos peligrosos, llenos de maldad, llenos de trampas, de seducciones, siendo presa fácil de ladrones, de engañadores, y estoy hablando de gente en general que nos procuraba el mal? O quizás alguno de nosotros llegamos a ser salteadores, que se nos hizo fácil tomar lo ajeno o lastimar. Bueno, todo tiene que ver con la naturaleza del hombre, con las intenciones del corazón. De ahí la importancia de saber ahora de qué lado estamos y los caminos en que andamos. Porque si bien en algún tiempo nos pudimos exponer, ¿verdad? Ahora sabemos que a lo largo de nuestra vida vamos a tener que alternar con dos tipos de personas. Las que hieren y roban, de las cuales nos tenemos que cuidar. Las que engañan, las que seducen, las que lastiman. Pero también tenemos que enfrentar o relacionarnos con quienes han sido heridos y dejados tirados en el camino. Y ese es precisamente el concepto de esta enseñanza. Porque ahora el Señor nos está poniendo a nosotros en esa disyuntiva. ¿Cuántas personas conocemos con sentimientos heridos que les robaron su paz? ¿Cuántos hogares destrozados, por ejemplo? Personas engañadas, esposas, esposos que ya no sienten nada, despojados de su dignidad, padres cansados, frustrados, hijos abandonados, vidas secuestradas por los vicios. O sea, todo ese es el entorno en que vivimos. Y alguien dejó tirado a alguien en el camino. Alguien se encargó de seducirlo, alguien se encargó de engañarlo, alguien se encargó de lastimarlo. Y ahí es donde nosotros vemos la representación de los ladrones que despojaron a este hombre, dejándolo así. Cuando Jesús, nuestro Señor, habla de un ladrón y mentiroso que viene a matar, hurtar y destruir, nosotros podemos identificar el propósito del enemigo que usa cualquier recurso para destruir la obra de Dios. ¿Y sabe usted cuál es la máxima obra de Dios? El hombre. Es su máxima creación. Y el enemigo siempre va a querer hacer algo en su contra. Pero también podemos distinguir entre este que mata, que roba, que hurta, a quienes se disfrazan como ministros de Dios, desviando la fe de la gente,
y eso les evita encontrar el camino a la vida eterna. Hombres sin escrúpulos, cuyo Dios es el vientre, dice la Escritura, su conveniencia, y por esa razón hay muchos despojados, hay muchos heridos, hay muchos tirados en el camino. El problema es cuando se abren los oídos o se mete uno al terreno con personas que tienen malas intenciones. El Señor dijo, de cierto les digo, en Juan 10:1, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Fíjese lo que hace el Señor para darnos a entender que un verdadero pastor de las ovejas hace las cosas de frente. Entra por la puerta con libertad, porque el Señor es el que abre esa puerta. Pero dice que el salteador hace las cosas en lo oculto, a escondidas, en lo oscuro. Una característica de los ladrones es que después de lograr su propósito de despojar, o lo niegan, o huyen, o matan. Bueno, ese es el caso de quienes en ocasiones vamos a encontrar dejando a muchos tirados en el camino. A lo mejor nosotros mismos. Ahora veamos a quién representa el sacerdote y el levita. Estos religiosos que al sentirse mejores que los demás, creen que todo lo merecen. Son los que piensan que el orden de la palabra de Dios no aplica para ellos. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Mire, a esta altura de la parábola, al hacer mención de un sacerdote, como al rato vamos a ver que también hizo mención de un levita, pues el intérprete de la ley, quien pudo haber sido o un servidor del templo o un levita, porque todos ellos tenían un cargo en el templo, pues tuvo que haberse sentido como identificado con la descripción que estaba escuchando. Recuerde que él fue el que preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Los escribas eran los intérpretes de la ley. Y ellos eran los encargados de desarrollar las enseñanzas de las Escrituras, ya sea para enseñarlas en la sinagoga o que los maestros las presentaran al pueblo en el día de reposo. Ahora fíjese, paradójicamente uno de ellos fue el que pregunta, ¿quién es mi prójimo? Cuando conocía muy bien las Escrituras, lo que él respondió está escrito en Levítico 19:18, en Deuteronomio 6:5, se lo digo como una referencia, pues estos son los versículos que hablan de amar al prójimo. Sin embargo, debido a esa estructura religiosa que habían creado, pues solamente ellos hacían lo que convenía a sus intereses. Esa era la condición del religioso. Volviendo a la historia, ahora imagine a ese sacerdote con mucha prisa que iba a servir al Señor. O sea, ¿cuál era su destino? Servir en el templo. Seguramente ahí tenía que enseñar al pueblo acerca de la misericordia, acerca del amor de Dios. Pero cuando tuvo la oportunidad de hacer evidente la palabra que se presume que anidaba en su corazón, en lugar de mostrar misericordia hacia el herido, con indiferencia pasa, porque se le hacía tarde para llegar al templo a servir a Dios. Y ese era el carácter de los religiosos. Para ellos eran más importantes sus tradiciones, eran más importantes sus esquemas religiosos que tomar la palabra de Dios y ponerla por obra. Esta actitud indiferente a las necesidades ajenas solamente es el reflejo de la insensibilidad y condición moral que permanece en muchos que identificándose como cristianos o incluso siervos del Señor, no son capaces de hacer algo por sus semejantes, pero sí son capaces de robar, de destruir y de pasar de largo. Son los que cierran el corazón al dolor ajeno y solamente hacen evidente el amor hacia lo que aman, a sí mismos, donde solo cabe lo que se ajuste a su mundo de egocentrismo, de comodidad, lo que buscan para sentirse bien. Y esta actitud representa a quienes solamente profesan una religión, pero sin vida, más preocupados por su imagen
personal, por su bienestar, cumpliendo rituales que generen admiración, pero donde no cabe la misericordia, el amor al prójimo, la obediencia al orden de Dios. Y esto no es de ahora, mis hermanos, o sea, esto es algo que desde el principio el Señor mostró como una necesidad para su pueblo. En el libro de Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, para el Señor es más importante que cumplamos la palabra de Dios a que simplemente nos aprendamos de memoria la palabra y no tengamos ninguna actitud hacia las necesidades ajenas. Vamos al versículo 32 donde dice, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El levita, al igual que el sacerdote, conocía la ley. Mire, había una ley en el libro del Levítico que decía que si alguien se acercaba a un cadáver o lo tocaba, se contaminaba. Pero esto tenía un trasfondo espiritual. Sin embargo, como parte de lo que representaba este mandato, si se contaminaba con un cadáver tendría que dejar pasar algún tiempo para poder regresar a sus actividades. Ahora, con ese pretexto, muchos se mostraban indiferentes al dolor ajeno y no se acercaban a los necesitados. Y quizás era válido porque decía eso la ley. Sin embargo, no dudaban en cometer fraudes, no dudaban en ser adúlteros, no dudaban en engañar a la gente o aplicar la ley a su conveniencia bajo el manto de la religiosidad. De tal manera que sí cumplían en lo que les convenía, pero no cumplían donde no se ajustaba a sus conveniencias. ¿Cuántos creyentes de manera deliberada no tienen misericordia ni con su propia familia? Y se lo voy a decir de otra manera. ¿Cuántos creyentes cumplen sus deberes cristianos, incluso haciendo alarde de ellos, sin embargo no son capaces de hacer las primeras obras que el Señor demanda para con sus hijos, que es la misericordia, la justicia y el amor? Eso se los denunció a los fariseos y a los escribas. Dijo, a causa de las tradiciones ustedes han hecho de lado la misericordia, la justicia y el amor de Dios. De ahí la denuncia a los religiosos, a poner las tradiciones por encima de lo que el Señor mandaba. Algo que Jesús mostró siempre. Mire, Jesús tocaba leprosos, puso las manos sobre muertos, porque los resucitó. Quitaba cargas, sanaba en el día de reposo. Y eso no lo toleraban los religiosos. Y eso es algo que en la actualidad muchos se ajustan tanto a las normas religiosas, a un orden que establecen a veces por su propia cuenta, que se olvidan del verdadero propósito por el cual estamos aquí. Uno de los graves problemas de la cristiandad actual es perder de vista a Jesús. Porque cuando perdemos de vista al Señor, después todo se nos hace atractivo. Es lamentable ver cómo en aquellos tiempos, en la actualidad, hay cristianos que siguen viendo la necesidad ajena y pasan de largo. Sin embargo, sí reclaman para ellos constantemente la misericordia de Dios. ¿Cuántos no alcanzan todavía a comprender que al nacer de nuevo, no solamente alcanzamos la salvación por gracia, sino que nos convertimos en embajadores de la misericordia de Dios? O sea, misericordia quiero y no sacrificio. Y que ahora somos llamados a ser compasivos con quienes están tirados en el camino, a extender misericordia a los despojados, a los heridos por un mundo que los está devorando. Cuando perdemos de vista a Jesús, se nos olvida el propósito de ser iglesia. Jamás debemos olvidar que en un tiempo estuvimos en la misma situación. Y entonces así pues dejar de amarnos a nosotros mismos para mirar hacia los demás.
y compartir de las bendiciones que generosamente el Señor nos ha dado. Y no estoy hablando de las cosas materiales, aunque es importante que también aprendamos a ser generosos con los que no tienen, pero nosotros tenemos muchas bendiciones espirituales, mis hermanos, que el Señor nos ha dado generosamente para dar. O sea, nos ha dado de gracia, ¿para qué? Para que demos de gracia. Ahora, versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y ahora le voy a comentar algo. Al decir Jesús que fue un samaritano el que fue movido a misericordia, esto definitivamente no fue del agrado de los judíos religiosos. ¿Por qué? Porque ellos los consideraban a los samaritanos muy por debajo de su nivel espiritual. De hecho, los mencionaban como perros. Ese era el insulto peyorativo que tenían hacia ellos. Y en la actualidad, hay quienes se sienten tan especiales delante de Dios que, como a veces digo, parece como que se sienten que fueron tejidos a mano, ¿verdad? Y menosprecian a quienes consideran cristianos de segunda. Se sobrevaloran, se ensoberbecen, se llenan de vanidad. Todo indicaba que este samaritano conocía el camino y se había preparado para ese viaje con lo necesario. Mire, este samaritano llevaba aceite, llevaba vino, llevaba dinero. Sin embargo, todo ese recurso fue usado para un fin que quizás ni el mismo samaritano se habría imaginado. Cabe pensar que quizás el hombre herido, al venir desde Jerusalén hacia Jericó cuando fue asaltado, probablemente era judío, y ni aún así los orgullosos religiosos quisieron ayudarlo. ¿Por qué? Mire, nadie podrá ayudar a otro si no es movido a misericordia. Y la misericordia es algo que el Señor planta en el corazón. Y lo va a plantar en un corazón agradecido de haber alcanzado misericordia. ¿Qué dice la Escritura con respecto a los misericordiosos? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán misericordia. Y esas son las leyes del reino. O sea, no tenemos que quebrarnos tanto la mente, ni tratar de hacer tantas cosas cuando el Señor lo que nos está demandando es muy claro y muy sencillo. No es simple, ni fácil, pero es sencillo. ¿Quién de los que estamos aquí ha reconocido su propia necesidad, su miseria y su dolor, y ha encontrado el amor de Dios? Y eso le ha permitido también sentir empatía con quien padece algo que le está pues lacerando la vida. Y no nos importa ni origen, ni posición social, ni posición económica, pero cuando alguien ha alcanzado misericordia, es más fácil que dé por misericordia. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, mis hermanos. Él vio nuestra necesidad, Él sabía nuestro destino, fue movido a misericordia y por amor entregó todos sus recursos, su vida entera en la cruz. Amar, tener misericordia, involucra todo nuestro ser, involucra nuestros sentidos, nuestros sentimientos, porque amar no se limita a una expresión de labios, se demuestra con hechos hacia quienes están tirados en el camino. Así este hombre, dice el versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. El aceite y el vino pues eran parte de los alimentos que tomaban en aquella época, pero también eran usados en la antigüedad para sanar heridas. El aceite, estoy hablando del aceite de oliva, aceite puro, contiene propiedades medicinales. Y el vino era usado para limpiar heridas, eliminar bacterias, evitaban infecciones. Veámoslo ahora desde el punto de vista espiritual. Llevar el Evangelio es un acto de misericordia que comienza en un corazón compasivo, donde es el Espíritu Santo quien hace la obra. Pero la predicación del Evangelio involucra un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Acercarse al herido, oír su dolor y hacer algo por ayudarlo.
El aceite representa al Espíritu Santo que sana el alma. El vino representa el gozo de usar nuestros recursos para sanar las heridas causadas por el ladrón, por el homicida. Dice, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Compartir la cabalgadura y caminar a su lado habla de un profundo cuidado hacia los demás, cuando les compartimos la gracia de la palabra y las bendiciones que Él nos da. Ponerlo sobre su cabalgadura significó sentar a otro en el lugar que le correspondía a él. ¿Sí me doy a entender? Si usted le da a otra persona el lugar que a usted le corresponde, lo está poniendo en su cabalgadura, lo está llevando a costa de su cansancio. Mire, alguien podría decir que era suficiente con lo que este samaritano había hecho. Había sanado sus heridas, había compartido sus recursos, ya lo llevó en su caballo, ya caminó a un lado de él, pero este hombre fue más allá. Se desconoce la distancia desde donde trasladó al herido hasta el mesón, pero lo hizo. Esto habla del cuidado que tuvo por él hasta dejarlo en un lugar seguro. Llevar el Evangelio a los que están perdidos, mis hermanos, no es una obra parcial. Y la misericordia no tiene precio. No hay límite cuando realmente tenemos en el corazón la convicción de que todo lo que tenemos no es nuestro y que solamente estamos dando de gracia lo que recibimos de gracia. En el versículo 35 dice, al partir al otro día, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. 2 denarios en aquella época, mis hermanos, era bastante dinero, no era cualquier cosa. Suficiente para pagar la pensión completa varios días. Sin embargo, todavía le dice, y si algo falta, yo te lo pago. Ahora el hombre ha sido curado, está seguro y nada le falta. Al encargar al mesonero que lo siga atendiendo hasta que regrese, está revelando la generosidad de quien sabe lo que significa el valor de una vida. Y en eso consiste la gran comisión. Tenemos que aprender a valorar la vida. De esta manera el Señor Jesús nos enseña que para sanar al hombre herido necesitamos compartir tiempo, esfuerzo, conocimiento, recursos, aunque haya otros yendo deprisa, indiferentes a la necesidad, pero muy orgullosos de su posición y de su religiosidad. Después de esta enseñanza, es cuando ahora Jesús le dice al intérprete de la ley, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? ¿Y qué dice? Pues el que usó misericordia. El Señor le dice, haz lo mismo. Después de haber escuchado la parábola, no quedó duda al religioso de quién era su prójimo, aunque ya sabía, ¿verdad? Y aunque no le haya agradado, pero se tuvo que rendir a la evidencia. Yo me preguntaría, esto ya no dice la historia, si la palabra que recibió de Jesús lo llegó a conmover al grado de que efectivamente siguió haciendo lo mismo. Pero eso ya es otra historia. Esperemos que sí, ¿verdad? Pero para los creyentes sí, mis hermanos, debe quedar muy claro el propósito de la enseñanza. Porque siempre habrá alguien herido en el camino. Y la respuesta a la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, la tenemos cada uno. El Señor Jesús no fue indiferente a nuestro dolor, no fue indiferente a nuestras heridas. Y ahora es donde vamos a cerrar esta enseñanza. Él nos vio golpeados, despojados, muertos espiritualmente. Él bajó de su cabalgadura, llámese gloria, nos tomó con amor, lavó nuestras heridas con el vino nuevo de su palabra, nos limió con el aceite de su Espíritu Santo y nos dio un lugar que solamente a Él le pertenecía. Caminó a nuestro lado para dejarnos en un mesón seguro. ¿Cuál cree que es ese lugar? La iglesia.
este es el lugar seguro para seguir caminando con el Señor. Donde dijo al mesonero, cuídalo y síguelo curando con aceite y vino, porque la cuenta está saldada hasta que yo venga por él. ¿Se da cuenta de la misericordia de Dios? Nosotros somos, bueno, de una manera muy personal le digo algo. El mesonero representa a un pastor que también fue llevado al mesón herido, pero que ahora está ahí esperando a los que el Señor acerca para ser salvos y les dice, cuídamelos hasta que yo regrese, y la cuenta está, ¿qué? Saldada. Así que mis hermanos, nosotros estamos ahorita con una cuenta saldada en el mesón, que es nuestra iglesia, esperando el regreso de nuestro Señor. Pero mientras tanto somos samaritanos en el camino que el Señor dejó en un mundo que se encuentra en la misma condición de aquel hombre que cayó entre ladrones y necesita ayuda urgentemente. Porque el mundo necesita a Jesús, el verdadero buen samaritano. Pero nosotros somos los representantes de Jesús en este mundo. Así que, samaritanos en el camino, ¿quién se pone la camiseta, verdad? Vamos a hacer una oración. Yo